Sembramos futuro. Sembramos futuro. Sembramos futuro. Buenas tardes con todas y todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, CNII, junto con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la Guía de Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad, documento que presenta argumentos para la abogacía sobre la necesidad de fortalecer el trabajo gubernamental y de la sociedad civil para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y jóvenes con discapacidad. Esta guía se basa en datos sobre la situación de adolescentes y jóvenes con discapacidad, así como en estándares internacionales e instrumentos legales normativos y enfoques transversales. Buenas tardes, Grace. Gracias por acompañarnos también en este espacio. Muchísimas gracias, Katy. Un saludo a todas las personas que nos están acompañando en la plataforma Zoom y que además se están sumando también a la plataforma del Facebook Live. Muchísimas gracias. Siempre es importante poder contar con ustedes en estos eventos. Por favor, para que nos puedan seguir, es el Facebook Live @CNI Ecuador. El evento está siendo tuiteado con el hashtag Guía Derechos Sexuales. Y en esta tarde contaremos con la intervención del consultor internacional para el UNFPA, Sergio Meresman. Posteriormente nos acompañará Irene Valareso Córdoba, activista por los derechos humanos, y Sebastián Flores, cofundador de Comparlante, quienes nos hablarán de cómo viven la sexualidad adolescentes y jóvenes con discapacidad en el país. Seguidamente conoceremos el contexto del proyecto Decidimos, que de forma de Marcelena Álvarez, del UNFPA Ecuador. Y posteriormente contaremos con la intervención de María del Pilar Merizalde, secretaria técnica del CONADIS, y Francisco Ceballos Tejada, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, quienes nos harán una breve presentación de la guía. Adicionalmente, hacer una mención especial a Víctor Giorgi, director general del Instituto del Niño, la Niña y Adolescente del INOEA, quien también nos va a acompañar en el espacio como invitado de honor. Y también vamos a contar con la participación de César Prado, de CONADIS, como intérprete de lengua de señas. El evento tendrá una duración aproximada de 50 minutos, será grabado en su totalidad y quedará disponible en la página web del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Muchísimas gracias y adelante, querida Katy. Gracias, Grace. Hacemos entonces el saludo oficial a autoridades e invitados que nos acompañan en esta tarde. Sergio Meresman, consultor internacional de UNFPA. Irene Valareso Córdoba, activista por los derechos humanos. Sebastián Flores, cofundador de Coparlante. Marcielena Álvarez, de UNFPA. María del Pilar Merizalde, secretaria técnica del CONADIS. Y Francisco Ceballos Tejada, secretario técnico del CNII. Asimismo, les invitamos a escribir sus inquietudes y comentarios en el chat de nuestro Facebook Live y del Zoom con la palabra pregunta en mayúscula. Luego de las intervenciones de los ponentes, daremos espacio también para la lectura de estos comentarios. Ahora saludamos a Sergio Meresman, experto internacional para el UNFPA. Grace, por favor, te agradezco que puedas retroalimentarnos con la experiencia de este ponente. Muchísimas gracias. Bienvenido, querido Sergio. Qué gusto también tenerte en este espacio. Sergio es psicoanalista graduado en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, magíster en salud comunitaria de la Universidad de Liverpool, Inglaterra, y actualmente está cursando el doctorado en ciencias de la Universidad de Alicante, España. A lo largo de su trayectoria profesional, por más de 20 años, ha combinado la formación y práctica del psicoanálisis con la asesoría a proyectos de salud colectiva, desarrollo inclusivo, siendo además consultor, entre otros organismos internacionales, para el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por
por recibirme una vez más, ahora de esta manera, que es la que tenemos a disposición para visitarnos y para recibirnos. Para mí es un gusto estar con ustedes en Ecuador y acompañarlos en el lanzamiento y la presentación de esta guía. Los colegas del UNFPA me pedían que hable, que dé un pequeño panorama, un rápido panorama acerca de la situación de adolescentes y jóvenes con discapacidad en la región, en América Latina y el Caribe. Nosotros hemos venido ya hace algunos años desde la oficina regional y desde varias de las oficinas nacionales, como es el caso de Ecuador, mirando, observando, tratando de recoger datos y pensando también con las organizaciones de personas con discapacidad y con las organizaciones vinculadas al trabajo con jóvenes acerca de esta situación, que es una situación llena de desafíos. Desafíos que no tienen tanto que ver con lo legal, porque las leyes han mejorado a partir de la Convención, la mayoría de los países han actualizado el marco legal, han generado incluso, como es el caso en Ecuador, una serie de instituciones e institucionalidades nuevas que se basan en la Convención y que a partir de ahí reconocen una serie de derechos. La dificultad que tenemos, los desafíos están todavía en el terreno de encontrar los apoyos que se necesita a la hora de acceder a los servicios, de acceder a los derechos, de acceder a las oportunidades de participación a nivel social que encuentran las adolescentes, los jóvenes con discapacidad. Ahí en ese terreno del acceso a los apoyos, hay todavía una brecha muy grande en relación a las herramientas y las oportunidades que alcanzan los demás adolescentes, las demás adolescentes. Son muchas menos las que alcanza un adolescente o un adolescente con discapacidad, y esto tiene que ver con la falta de las herramientas de apoyo, de los ajustes que llamamos razonables, para que una persona que tiene una manera diferente de funcionar en el mundo acceda a las mismas oportunidades que las demás personas, tiene en parte que ver con la falta todavía de esos apoyos, pero también tiene que ver con aspectos que son culturales, y que son las bajas expectativas que todavía existen a nivel social cuando se trata de un adolescente, de una persona joven con discapacidad. Las bajas expectativas que hace que se piense que se tiene que conformar con menos, o que va a lograr menos, o que no debería pensar en formar una pareja, en formar una familia, en desarrollar un proyecto de vida autónomo. Todavía la sociedad, las sociedades, las familias, esperamos como un poco menos de aquellos que tienen discapacidad, y eso genera, o sea, un techo de entrada como muy bajo, y hemos venido tratando como de ver cómo se rompe y se transforma ese techo, ¿no? Cómo no solamente hacemos cosas nuevas, que hay muchas para hacer, sino cómo deshacemos también las expectativas bajas, las formas en el trato, la modalidad, digamos, las prácticas en salud y en educación que de alguna manera determinan que las personas con discapacidad, los jóvenes con discapacidad, van a acceder a menos, van a desarrollarse menos y van a lograr menos en la vida. Mientras estamos tratando de pensar y de ver cómo transformamos eso, se nos viene de frente este tren del COVID. Y el COVID lo que ha hecho es desafiarnos aún más y de hacer de los desafíos que teníamos, desafíos aún más complejos. Tuve la oportunidad de participar entre abril y junio de un estudio que hicimos con CEPAL para analizar un poco el impacto de la pandemia en las personas con discapacidad, en los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, las mujeres con discapacidad. Hicimos en ese estudio, en ese relevamiento, una pregunta, un par de preguntas que tenía que ver con si consideraban las personas, la encuesta estaba dirigida a redes de organizaciones de personas con discapacidad, y les preguntábamos si la situación era igual, mejor o peor que antes del COVID. Obviamente que
el 75%, el 80% en algunos casos de las respuestas decían que la situación era peor. Ahora, cuando uno mira de cerca, encuentra que el impacto de la pandemia no ha sido en todas las áreas. Hay áreas, por ejemplo, en cuanto al confinamiento, las personas con discapacidad ya vivían en muchos casos confinadas en sus hogares. Entonces, la pandemia más bien no les ha empeorado tanto la situación de confinamiento, que ya era muy mala. Les ha empeorado, sí, el acceso a servicios de asistencia personal. Les ha empeorado la posibilidad de mantenerse estudiando. Les ha empeorado la situación o la exposición a abuso y a manipulación, porque claro, al haberse interrumpido la asistencia de asistentes personales, de intérpretes de lengua de señas, al no estar todas estas formas de asistencia y de apoyo que tenían, porque quedaron interrumpidas por la pandemia, bueno, son las familias las que han tenido que, de alguna manera, asumir esas tareas, y eso genera también un montón de complejidades nuevas a la hora de resguardar derechos, y particularmente los derechos sexuales y reproductivos, y obviamente ha sido un impacto muy fuerte en términos del aislamiento, porque para muchos adolescentes y jóvenes con discapacidad, piensen ustedes en adolescentes sordos o sordas, a veces el poder ir a la escuela o el poder participar en servicios especializados era como el único punto de encuentro con pares y la única posibilidad de desarrollar conversaciones y de desarrollarse también de una forma autónoma, un poquito escapando de la sobreprotección que casi siempre tienen en sus familias. Todo eso está interrumpido y todo eso complejiza mucho los desafíos en cuanto al desarrollo de habilidades para la vida, de habilidades de autonomía, y realmente tenemos un problema y un interrogante, diría, a la hora de pensar cómo vamos a empezar a rehacer estrategias de apoyo, estrategias de asistencia para que las personas vuelvan de alguna manera a estar en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones que otros adolescentes y otros jóvenes. Yo creo, y un poco como para ir cerrando mi intervención y tratando de pensar por dónde vienen las herramientas que necesitamos a futuro para rehacer el tema de la asistencia, el tema de los apoyos, yo creo que hay que en un sentido como cambiar un poco la narrativa esa que dice que las personas con discapacidad, los jóvenes, los adolescentes, necesitan siempre de ayuda o de asistencia profesional. Esa es una cosa que está muy instalada culturalmente, ¿no? Decimos discapacidad y pensamos que tiene que haber un especialista, un profesional participando, involucrándose en servicios de asistencia. En realidad lo que vemos es que también hay mucha capacidad de ayuda mutua, mucha capacidad de ayuda solidaria, y ese es un poco lo que tenemos que poner en valor. Cuando empezó la pandemia, los primeros que pudieron responder no fueron los estados, fueron las propias organizaciones cooperativas de intérprete de lengua de señas que se organizaban para llevar canastas de alimento a las personas sordas más pobres, o canastas con suministros básicos en la población más vulnerable. Es decir, claro, eso es un impulso muchas veces solidario y voluntario que no se sostiene en el tiempo si no se encuentra con las políticas públicas. Pero ahí hay una herramienta que dice o que muestra que las personas, si les damos recursos, si les damos apoyo, pueden ayudarse, y en el caso de los adolescentes, todo lo que tiene que ver con el apoyo de pares, con las redes de ayuda mutua y con los espacios de ayuda mutua de los adolescentes a nivel del compartir información, del compartir algunos tips, ¿no? Algunas ideas acerca de cómo resolver los desafíos que tiene la adolescencia. Yo creo que ahí hay algo como súper importante y valioso para recuperar, para potenciar, y que tiene que ver con algo que me parece que es como lo que nos puede
en esto de la nueva normalidad y en lo que viene por delante, lo que nos puede servir como de timón, y es lo de nada acerca de las personas sin las personas, nada acerca de los jóvenes sin los jóvenes y las jóvenes. Eso tendría como que ser la herramienta que tenemos que amplificar para poder responder a los desafíos que tenemos en todas las áreas. Yo creo que quería, digamos, para finalizar, felicitarles por la guía, porque necesitamos guía, necesitamos más herramientas que nos ayuden un poco como a orientarnos, pero también un poco instarlos a que esta guía potencie procesos de participación, potencie procesos de ayuda mutua, de encuentro entre jóvenes con y sin discapacidad, porque esa es un poco la clave para que vaya cambiando lo cultural y para que se vayan amplificando las buenas prácticas que tienen que ver con no esperar nada que no sea como de nosotros mismos y de nuestra propia fuerza y de nuestra propia capacidad de sobreponernos a adversidades como las que hemos encontrado en este 2020. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá que podamos seguir pensando y aprendiendo juntos y juntas. Muchísimas gracias, Sergio, por la reflexión, por tu intervención. Nos dejas con un mensaje muy importante respecto a lo que tenemos que hacer con la guía. A continuación, vamos a dar paso a Irene Valareso Córdoba, activista por los derechos humanos. Grace, por favor, si nos ayudas con la semblanza de Irene. Muchísimas gracias. Antes de darle paso a Irene, quisiéramos hacer también mención de que hay varias instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil, personas que nos están escuchando a través de la plataforma del Facebook Live. Un saludo a las unidades educativas del Ministerio de Educación, de también la Cancillería, de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, del Ministerio de Salud Pública. También tenemos autoridades del Consejo de la Judicatura. Un saludo a Margarita Carranco, que nos está también siendo parte de este espacio. Saludarles también a los compañeros de algunos consejos cantonales y juntas de Mera, La Maná, Flavio Alfaro, de Santo Domingo de los Áchilas, de Palenque, de Esmeraldas, de Rumiñahui, Arenillas, de Huaquillas, que se han estado sumando a este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, darte la bienvenida, Irene, qué gusto que compartas con nosotros. Irene es internacionalista y politóloga. Es una mujer con parálisis cerebral de 28 años de edad, activista por los derechos humanos, especialmente de las personas con discapacidad. Se destaca por ser agente de cambio por la inclusión social, gracias a su participación en materia de discapacidad desde los 18 años de edad, misma que se ha materializado en un sinnúmero de conferencias nacionales e internacionales enfocadas hacia los derechos humanos y la educación social sobre discapacidades. Todas estas acciones han motivado su nominación al premio Her Abilities Award 2020 de la organización Life for the World International. Actualmente se desempeña como funcionaria de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, proyecto principal del gobierno ecuatoriano, donde trabaja promoviendo acciones y estrategias con enfoque de género en beneficio de las personas con discapacidad del país. Además, es voluntaria de la Fundación Fudrine, donde brinda asistencia técnica para fortalecer proyectos de cooperación enfocados en la educación inclusiva y acciones en pro de los derechos de personas con discapacidad. Para Irene, la discapacidad no es nada más que otra de las particularidades de la diversidad humana y la inclusión es solo un paso más para conseguir una verdadera convivencia entre todas las personas. Bienvenida, Irene, a este espacio. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Es un honor para mí compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por el espacio. Quiero aplaudir, estos espacios son muy necesarios porque nos convocan a hablar de realidades que quizá hace muy pocos años no se hablaban. Quiero también aplaudir la intervención de Sergio. Comparto muchísimas cosas de las que él pudo mencionar y quisiera empezar haciendo una reflexión sobre cómo la sociedad aún
nos sigue viendo a las personas con discapacidad, a las personas que quizá vivimos con una condición de vida distinta, que no se mueve como el común, que no come como el común, que no habla, que no se comunica como el común de las personas. Todo esto ha generado una percepción muy errónea sobre lo que somos las personas con discapacidad. Yo considero muy importante que para las personas con discapacidad, sobre todo, tener herramientas y conocimiento base, ya sea de la educación formal o educación no formal, nos permite apropiarnos de nuestras realidades y justamente alcanzar independencia y libertad para poder tomar decisiones sobre estas cosas que posiblemente pasan desapercibidas y aún son un tabú para la sociedad. Como por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad, especialmente de los adolescentes y de los jóvenes con discapacidad. Es importante tener en cuenta que debemos ver a quienes no están en estos espacios, a las personas que tienen condiciones socioeconómicas diferentes a las nuestras, que quizá esto imposibilita un poco el acceso a los servicios, el acceso a los derechos y justamente nuestro accionar debería ser enfocado a que esas personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros puedan acceder. Creo que es súper importante también el hecho de tener como base estas guías y estas herramientas porque nos empoderan. Creo que es muy importante que las personas con discapacidad tomemos estos espacios y como bien dijo Sergio, hay muchos especialistas que conocen de discapacidad, pero este eslogan nada sobre nosotros sin nosotros no puede funcionar y no puede ser, no puede asentarse en la realidad porque no participamos de personas con discapacidad. Y estos espacios son de y para las personas con discapacidad. ¿Cómo vivimos o cómo viven los adolescentes con discapacidad el tema de su sexualidad y de su atención médica en cuanto a derechos sexuales y derechos reproductivos? Considero que todo parte de la infantilización, lastimosamente. Todavía hay una idea de infantilización sobre las personas con discapacidad, incluso cuando ya cumplimos 28 o 30 años, lastimosamente seguimos siendo vistos como niños. Entonces, ello no nos permite justamente tener acceso a lo que son nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos. Incluso por esta infantilización o este ambiente erróneo de percepción sobre la discapacidad nos genera un poco de vergüenza, de miedo, incluso porque no tenemos la información correcta y adecuada para saber cómo manejar estas cuestiones de derechos sexuales y derechos reproductivos. El hecho de que llegas a convertirte en un adolescente y no saben cómo explicarte cuando llega tu periodo o cuando tus padres no saben cómo explicarte cómo proteger la relación sexual, poco a poco de acuerdo a nuestra propia experiencia. ¿Qué pasa cuando vas a una escuela, a un colegio y todavía, incluso para las personas que no tienen discapacidad, todavía hay tabús sobre estas cuestiones de sexualidad? No nos educan de la manera correcta y de la manera adecuada. Incluso porque no se tiene en cuenta la diversidad
de las discapacidades y los diferentes tipos que hay para justamente abordar de una manera adecuada estos temas. El tema de considerarnos como seres asexuados, creo que también es algo que todavía lastimosamente se tiene como una percepción errónea sobre las personas con discapacidad, y eso incluso influye en la dificultad para formar una familia, tener derecho a una planificación familiar, a encontrar especialistas que te guíen para saber si quieres o no quieres tener hijos, cómo es la mejor manera para ti de ser mamá, de convertirte en mamá, de convertirte en papá, y todo ello todavía se queda en el limbo justamente porque no saben cómo abordar los especialistas de los diferentes temas. Considero que incluso cuando vas al médico, a un odontólogo, por ejemplo, todavía tienes que ir acompañado de tu mamá, incluso cuando ya tienes 30 años, justamente por esta infantilización con la que nos sigue viendo la sociedad, con la que nos siguen viendo los especialistas. Por eso sí es considerable y pertinente decir que los especialistas de la salud deben estar preparados para saber cómo atender a las personas con discapacidad y a los diferentes tipos de discapacidad. Creo fundamental que se debe investigar en materia de discapacidades, tener en cuenta, como les digo, cada tipo de discapacidad, cada persona es diferente y su condición va a ser diferente en cada cuerpo. Creo que hay que fortalecer muchísimo el tema de la atención a las personas con discapacidad en el sistema de salud, en todo el sistema de salud. Creo también que nos enfrentamos a realidades como las brechas de género. Es importante también poner sobre la mesa que las mujeres con discapacidad tenemos 10 veces más probabilidades de ser violadas en el seno de nuestras casas. Entonces, ello podría producir justamente embarazos no deseados, incluso infecciones de transmisión sexual, esterilizaciones forzadas y comportamientos que nos llevan justamente a tener mayor riesgo en esta situación. ¿Qué pasa cuando una mujer con discapacidad, un adolescente con discapacidad, no tiene las herramientas, no tiene la información de manera accesible y de manera adecuada? Bueno, las mujeres con discapacidad, lastimosamente, tenemos 3 veces más probabilidades de no contar con asistencia médica adecuada. Las mujeres con discapacidad tenemos 3 veces más probabilidades de ser analfabetas que un hombre con discapacidad. Y esa es la realidad y lastimosamente debemos enfrentar esto y asumirlo como parte de una cuestión que se debe cambiar. Las personas con discapacidad debemos conocer esas realidades para ser parte de nuestros cambios y de los cambios que queremos fomentar en la sociedad. Considero finalmente que hay mucha normativa internacional muy fuerte en materia de derechos humanos y con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se ha abierto un espectro bastante amplio en tema de derechos de personas con discapacidad. Sin embargo, mientras no se cambie esa percepción errónea que tiene la sociedad sobre nosotras y nosotros, las personas con discapacidad, los marcos jurídicos pues dejan de tener su valor porque la sociedad todavía nos ve como objetos aislados y lastimosamente no nos ven de una manera natural. Entonces sí, para terminar esta intervención, solo hacer un énfasis en que esta inclusión de la que tanto hablamos y de la que tanto escuchamos
para las personas con discapacidad significa pertenecer. Y pertenecer es justamente ser parte de la sociedad como cualquier otra persona. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Irene, por tus aportes y reflexiones. Nos quedamos con algunas cosas de lo que has mencionado. Grace, a continuación vamos a dar paso a Sebastián Flores, por lo que te pido, por favor, que hagas la semblanza de este siguiente participante. Muchísimas gracias, querida Katy. Solo permitirme leer en este momento una felicitación a Irene Valareso por un aporte muy significativo para nuestro país, que además, gracias Irene, nos hacemos eco de tus palabras. Eso entre los varios mensajes que se han colocado en la plataforma del Facebook. También quisiéramos continuar haciendo mención de compañeros y compañeras que se siguen sumando a esta videoconferencia, lanzamiento de esta presentación de esta guía, desde Eloy Alfaro, desde Marcelino Maridueñas, Quilanga, Huachapala, desde Colimes, desde Machala, también desde Nabón, desde Santa Cruz, Jaramijó, Arenillas, también desde Quinindé, Guamote, también desde Muisne, tenemos desde Sucúa, Loja, desde también Naranjal, y por supuesto agradecer también a varias instituciones de sociedad civil que nos están también enviando saludos y también están siguiendo con mucho interés este evento. Y también quisiéramos agradecer a la Defensoría Pública que también se ha sumado, y hay un saludo al Consejo Nacional de parte de Rosy Jiménez, con quien también hemos estado viniendo trabajando en otras áreas, sobre todo en los temas de prevención y atención de la violencia. Muchísimas gracias, y ahora sí, le damos la bienvenida a Sebastián Flores. Bienvenido, Sebastián, qué gusto verte. Muchísimas gracias. Sebastián Saludos. Saludos también. Sebastián es cofundador y vicepresidente de la organización sin fines de lucro Fundación Comparlante, co-creador del startup social Incluyes, marketplace accesible y consultor sobre discapacidad para el UNFA y el Banco Mundial. Es un joven líder y emprendedor con discapacidad visual, nacido en Quito, Ecuador, el 19 de octubre de 1989. Es licenciado en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional del Ecuador y graduado del Global Competitiveness Leadership Program 2019 de Georgetown University. Sebastián ha desarrollado su formación profesional con énfasis en asuntos internacionales y humanitarios, política y derecho, democracia y participación ciudadana, y en la consultoría en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad, tanto a nivel local como regional e internacional. La gestión global de Sebastián como TED Speaker y joven diplomático abarca una diversidad de escenarios desde el plano académico y comunitario. Muchísimas gracias y bienvenido, Sebastián, a este espacio. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Un saludo muy cordial a todas las personas que están siguiendo en vivo esta sesión y a quienes también se estén sumando en el futuro para revivir lo que aquí se está compartiendo, este hito. Definitivamente me permito llamarlo de esa manera. Es un hito en la historia del Ecuador, en la historia de Latinoamérica, para el movimiento de personas con discapacidad, para quienes venimos trabajando como jóvenes, parte de las plataformas juveniles y también de la mano de la misma juventud en estos procesos de incidencia global que tienen como objetivo un desarrollo sostenible, accesible para todas las personas. Una especial felicitación al Consejo Nacional para la Igualdad, al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidad y también de Género, corrijo, y por supuesto al Fondo de Población de las Naciones Unidas por hacer la presentación de esta guía que es tan importante, ¿no? Muchas veces encontramos guías, documentos, estudios, libros de alguna manera que contienen mucho trabajo, contienen un gran desarrollo, pero al momento de que aterrice esto en la realidad, ya sea a través de políticas públicas o la misma cultura ciudadana, es donde viene el reto, ¿no? Y a veces se lo consigue exitosamente y a veces pues no ocurre de ese modo. Estoy más que seguro que el caso de esta guía será absolutamente positivo
y porque definitivamente es algo necesario, ¿no? Cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, así como todos los derechos humanos que son inherentes a las personas con discapacidad, es importante entender un aspecto clave. Los procesos de desarrollo sostenible, los procesos donde la equidad de oportunidades, donde la accesibilidad universal son la bandera, son el objetivo máximo, deben ser acompañados por todos y cada uno de los ciudadanos, por todas y cada una de las áreas de la sociedad, ¿no? Hay una bandera que bastante se ha mencionado durante esta sesión sobre nada de nosotros y nosotros, y definitivamente desde Fundación Parlante, la organización de la cual soy representante, soy director, siempre abogamos por un proceso donde sea todo sobre nosotros, con nosotros, las personas con discapacidad, y todos aquellos quienes deseen aportar, y todos aquellos a quienes también les trae resultados exitosos, beneficiosos, justos, la accesibilidad a la información, la accesibilidad a los derechos, ¿verdad? Porque un mundo accesible es útil para algunos, ¿sí? O es necesario para algunos, pero es útil para absolutamente todos. Y al momento de hablar de los derechos sexuales y reproductivos, se presentan estas situaciones que muy bien compartieron quienes hoy tengo el honor de compartir panel, ¿no? Los problemas de infantilización, los problemas de generar una adecuación adecuada, oportuna en el desarrollo del joven con discapacidad y su vida social, su independencia, la obtención de cada proceso, digamos, que vamos ganando a lo largo de la vida mientras vamos creciendo y vamos conformando nuestra familia, nuestro futuro, nuestro desarrollo personal. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se ven truncados muchas veces estos procesos en la vida de una persona con discapacidad? Es producto del desconocimiento, es producto de la desinformación. Y es que nosotros estamos seguros que los problemas de discriminación, los problemas donde se excluye a las personas con discapacidad, parten en gran medida de la falta de información dentro y fuera de la comunidad de personas con discapacidad. Entiéndase, la misma persona y su familia, acompañantes, su entorno más cercano, social, profesional, académico, ¿no? Cuando algo nos es desconocido, le tenemos miedo. Cuando le tenemos miedo a algo, lo más natural es alejarlo, evitarlo, empujarlo, hacerlo a un lado, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a tener información sobre cuáles son las necesidades de este otro ser humano, cuando comenzamos a empatizarnos con las problemáticas asociadas a una vida con barreras, entonces ese monstruo deja de serlo y se convierte en otra persona como tú. Dejamos de encontrar diferencias que nos separan y comenzamos a encontrar similitudes y también otro tipo de diferencias que nos unen mucho más, ¿sí? Porque es en la diversidad donde está el potencial para nuestro mismo beneficio, como sociedad, como familia, como nación. Entonces, precisamente, al hablar de los derechos sexuales y reproductivos, si de por sí tenemos todavía falencias en el sistema educativo, en la conversación que se da en el seno de la familia sobre estos temas tan fundamentales, con el general de la población, con los chicos cuando van avanzando a lo largo de las etapas de su vida, mucho más es esta brecha cuando el hijo o la hija es una persona con alguna forma de discapacidad. Pero lo importante es no buscar culpables, no buscar quién tiene más o menos responsabilidad en este proceso. Definitivamente todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad y es una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque el beneficio va a ser mutuo, el beneficio es global. Entonces, en ese proceso es necesario contar con información. ¿Pueden creer que estando ya a las puertas del 2021, aún solo 1% de todos los libros en el mundo están en un formato accesible para las personas con discapacidad? Y hablamos de la nueva realidad, hablamos de la virtualidad. ¿Pueden creer que
el 99% de todo el contenido en Internet aún no es accesible. Es por eso que es fundamental el crear este tipo de guías, el generar materiales educativos, formativos, de consulta, para todos, para la persona con discapacidad, para su padre, para su hermano, cualquier familiar, para el docente, para el profesional que trabaje en temas relacionados a las discapacidades, o en general, para cualquier ciudadano en cualquier rol que ejerza. Contar con información accesible, es decir, clara, precisa, sin tabúes, que respete los derechos humanos, que esté apegado a los principios de los derechos, que además contenga los formatos correspondientes. Estamos hablando de descripción en imágenes, lengua de señas, en el caso de nuestro país, lengua de señas ecuatoriana. Cada uno de los países tiene su propio sistema. Lenguaje sencillo para una comprensión más clara y directa y completa de personas, ya sea con discapacidad auditiva o discapacidades cognitivas, o adultos mayores, personas con un nivel de alfabetización menor que el habitual, que el común. Cuando generamos información en todos estos canales, con el mismo grado de importancia, con la misma cantidad de componentes, entonces estamos construyendo una población, una ciudadanía que va a defender sus derechos, reconoce cuáles son sus deberes también, porque generalmente encontramos discursos que son producto de este desconocimiento, en el cual se puede decir que tal vez está exigiendo derechos aparte para las personas con discapacidad, o que quizá esto sea algo totalmente diferenciado del resto de la población, y no, para nada. Son los mismos derechos que tiene cada uno de los seres humanos, solo que lo estamos haciendo que lleguen a todas las personas en su manera de comunicar, comprender, en su manera de acceder a los espacios, ¿verdad? Y definitivamente en ese proceso es importante iniciativas como las de esta guía y ponerla a disposición del público en portales web, en sitios adaptados bajo estándares de accesibilidad internacional para, por ejemplo, en medio de la virtualidad, hoy que nuestras aulas son digitales, hoy que la conversación de la familia y su actividad está principalmente enfocada en torno a un dispositivo móvil o una computadora. Entonces es importante iniciativas como la del sitio web Igual que Tú. Igual que Tú es un portal www.igualquetu.org, el cual ofrece información sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes con discapacidad, provisto esta información desde las fuentes oficiales, las fuentes que trabajan en nuestra región al respecto, pero también desde la misma ciudadanía, desde las organizaciones de la sociedad civil que hemos construido un espacio de diálogo, de información, un espacio de construcción de ciudadanía con el acompañamiento técnico, con el acompañamiento desde la cooperación internacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Así, es importante mencionar que tanto Fundación Comparlante, en su conocimiento de los estándares de accesibilidad y nuestra experiencia profesional para generar entornos web accesibles, también hemos contado con el apoyo de la Fundación Súmate por la Equidad y del movimiento Meta, que está en toda América Latina, para poder generar estas herramientas, estos recursos informativos y ponerlos a disposición del público en general. Como tú, que tienes dudas sobre tu identidad, sobre tu salud sexual y reproductiva, como tú, que quieres saber cómo hablar con tu hijo, con tu alumno, como tú, que quieres diseñar políticas públicas o una política al interno de tu institución o empresa, pues podemos asistir a este sitio donde están los contenidos, donde están los canales habilitados para que cualquier persona pueda comprender, acceder y hacer uso de sus derechos y de su información. Como tú, estamos dando este paso a un mundo más accesible y en equidad de oportunidades para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Sebastián, por toda la información que acabas de darnos. Muy interesante lo que nos comentas. Te agradecemos por eso. A continuación, damos paso a Marcia Elena Álvarez,
del UFPA. Grace, por favor. Muchísimas gracias, querida Katy. Seguimos extendiendo saludos también y felicitaciones que nos hacen llegar a los ponentes desde Morona, Santiago, también desde La Libertad, desde Tosagua, desde el Cuyabeno, desde San Borondón, desde El Triunfo, Arenillas, Balao, Pedernales, desde Puyango. Muchísimas gracias también. Igual un agradecimiento a los compañeros de Chandía y de Babahoyo que también se han hecho sentir en este espacio, y también desde Ambato envían varios saludos y también felicitan las intervenciones que acaban de realizar los ponentes, y también hay un saludo especial a Sebastián Flores desde algunas organizaciones con las cuales han venido trabajando, y gracias por la información de la página web. Bueno, tengo el gusto de dar la bienvenida a este espacio a Marcelena Álvarez del UNFPA. Solamente decir que además de ser una excelente profesional comprometida con los derechos sexuales y reproductivos de las personas en general y de las personas con discapacidad en particular, también es una compañera defensora de derechos humanos y con la cual hemos trabajado muchísimo desde el Consejo Nacional. Así que bienvenida, Marcelena, muchísimas gracias por estar en este espacio. Bueno, Marcelena es médico pediatra, oficial nacional de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas, responsable del componente de adolescentes y jóvenes. Tiene una experiencia en asesoría y asistencia técnica para el desarrollo de políticas, normativa y planes regionales y nacionales relacionados con derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, especialmente en adolescentes y jóvenes. Desde el 2017 apoyó a las iniciativas nacionales en las temáticas antes mencionadas en adolescentes y jóvenes con discapacidad. Bienvenida, Marcelena. Muchas gracias, Grace. Muchas gracias al Consejo de Igualdad Intergeneracional, al CONADIS, por abrir este espacio para poder compartir esta experiencia de trabajo que, como decía Grace, viene de muchos años atrás, pero que se ha podido concretar prácticamente en nuestro país desde el 2017. Yo voy a hacer una muy breve presentación sobre el proyecto Decidimos. Es un programa global que UNFPA conjuntamente con la ESID lo está llevando a nivel de todo el mundo, pero hay 4 países en los que se está implementando y uno de esos es Ecuador. Y en el 2017 comenzamos la implementación aquí, junto con el Consejo con CONADIS, con el Consejo de Igualdad Intergeneracional, el de Género y el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Juventudes. Un poco la idea es que ustedes puedan mirar esta guía que me ahorraron mucho el diagnóstico mis compañeros que me precedieron, pero esta guía nace de un trabajo conjunto. Adelante, por favor. La siguiente. No voy a detenerme en las barreras de acceso. Como bien decíamos, estas barreras de acceso son para adolescentes y jóvenes que se presentan para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, al ejercicio de sus derechos. Y estas barreras, como ya lo dijo Sergio y dijeron mis compañeros, tanto Irene como Sebastián, son barreras de orden en algunos países, incluso legales. En este país no, porque tenemos un marco normativo bastante amplio y bastante favorable para las personas jóvenes, adolescentes y jóvenes, y también para los adolescentes y jóvenes con discapacidad. Pero también hay barreras de orden, sobre todo social, actitudinal. Hay barreras de orden de acceso a los servicios, que son barreras de todo tipo, desde barreras arquitectónicas, barreras comunicacionales, etcétera, que ya los compañeros mencionaron. Adelante, por favor. En ese sentido nace el proyecto Decidimos, que tiene como 4 líneas fuertes de trabajo a nivel global y a nivel nacional. Una de esas es generar evidencia, y es por eso que se ha trabajado en poder poner las voces de adolescentes y jóvenes con discapacidad y también de mujeres con discapacidad a través de investigaciones tanto cualitativas como también cuantitativas que se han hecho tanto en el ámbito regional como en el ámbito nacional.
También cuando Irene hablaba de la inclusión, es bien importante que para poder facilitar la inclusión hay que fortalecer las capacidades en los dos lados, tanto en las instituciones, pero también en las organizaciones de personas con discapacidad. Entonces, ese ha sido como el corazón de este proyecto, trabajar en fortalecer las políticas públicas, trabajar en fortalecer los servicios y también trabajar en fortalecer la participación, la visibilización de adolescentes y jóvenes con discapacidad. Y la última línea es generar una plataforma de conocimiento e intercambio regional con los procesos nacionales que han sido identificados como buena práctica, como es, por ejemplo, el caso del trabajo intersectorial. La siguiente, por favor. Aquí muy brevemente son documentos y normativas que se han elaborado para poder trabajar. Ahí abajo están las investigaciones que se han hecho. Tenemos desde el Ministerio de Salud el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que incluye una línea para trabajar con personas con discapacidad. Tenemos un manual de atención integral para personas con discapacidad en salud sexual y reproductiva. Y como decían tanto Irene como Sebastián, lo importante ha sido también el aporte del CONADIS para poder, primero, transversalizar el enfoque de discapacidad en todos estos documentos y segundo, transformarlos a formatos accesibles para que puedan ser difundidos a nivel de toda la población. Tenemos también la guía ciudadana que se trabajó con el CONADIS sobre derechos sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia, que es un curso autoadministrado y que actualmente o hasta hace poco eran como 33,000 personas las que ya han hecho este curso. La siguiente, por favor. Tenemos también la guía para fortalecer los liderazgos de mujeres con discapacidad que está en proceso de implementación y también se han trabajado a formatos accesibles la ley orgánica contra la violencia a las mujeres. La siguiente, por favor. Aquí unas fotografías de cómo ha sido un trabajo de tantos años, sobre todo sensibilizando, capacitando a personal de salud, al personal de educación, al personal del MIES, de los consejos y también el trabajo para generar espacios de inclusión donde jóvenes con y sin discapacidad puedan encontrarse, puedan compartir sus experiencias y puedan fortalecerse mutuamente. La siguiente. En ese sentido, comentar también lo que Sebastián decía, este año ha sido como muy fuerte el trabajo con jóvenes con discapacidad para poder desarrollar una página web que próximamente será lanzada y es esta página Igual que Tú, que ha sido trabajada desde jóvenes con discapacidad para jóvenes con discapacidad, sus contenidos, el diseño y todo lo que implica la página. Tenemos algunos retos y desafíos que se enmarcan también en las intervenciones que me precedieron y un gran reto es que todas estas políticas y normativas que tenemos en salud sexual y reproductiva y violencia basada en género puedan realmente pasar de lo que está escrito a ser una realidad en los territorios, a ser una realidad en la vivencia de adolescentes y jóvenes con discapacidad. En ese sentido también nos hace falta fortalecer aún más los servicios inclusivos del Ministerio de Salud Pública en el componente de amigabilidad, en el componente de adolescentes. También educación integral de la sexualidad para adolescentes con discapacidad y sus familias, continuar las capacitaciones ciudadanas en estos temas, fortalecer las organizaciones de personas con discapacidad y también trabajar políticas y procesos de capacitación para cuidadores de personas con discapacidad. Creo que el reto más grande es entender, como lo dijeron, que la inclusión es una tarea de todos. Para poder trabajar la inclusión tenemos que aportar todos y saber que la verdadera inclusión es solamente cuando estamos en posibilidad de ejercer los derechos, las personas con discapacidad, las personas sin discapacidad en iguales condiciones. La siguiente, por favor, que es la última. Solamente multiplicando los esfuerzos podemos superar las desigualdades para no dejar a nadie atrás en línea con lo que se promulga en la Agenda 2030. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Marcelena, por sus reflexiones, por los comentarios. A continuación vamos a dar paso a la Secretaria Técnica del CONADIS, a María del Pilar Merizalde. Grace, por favor, ayúdanos con la semblanza de la autoridad. Muchísimas gracias, Katy. María del Pilar Merizalde La Lama tiene formación de doctor en Medicina y Cirugía con estudios de cuarto nivel en Gerencia para el Desarrollo. Desde hace 11 años ejerce funciones críticas en instituciones estatales del sector social, laborando como gerente y subsecretaria de proyectos en la Vicepresidencia de la República, diseñando e implementando programas y proyectos de cobertura nacional para el ámbito de la discapacidad. Viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, en donde desarrolló e implementó el modelo de gestión del Programa Nacional de Vivienda de Interés Social. Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, Ecuador, desde donde dirige la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas del ámbito de la discapacidad del Ecuador, así como la gestión administrativa, financiera y técnica de la institución. Muchas gracias, querida Pilar, por estar en este espacio, que también hemos podido compartir en varios otros, y también reconociendo muchísimo tu conocimiento y todo tu compromiso con la garantía y protección de derechos de las personas con discapacidad. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todas y con todos los asistentes a este panel, a este foro, y también las personas que nos siguen por vía telemática en todo el territorio nacional. Bueno, creo que se ha hablado mucho, se ha hablado bastante, se ha hablado con pertinencia en cuanto al ámbito de la discapacidad. Debo hacer hincapié solo en algunas cuestiones importantes. El Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que es un registro administrativo nominal de las personas con discapacidad. Tenemos la suerte como país de tener este tipo de registro administrativo, uno de los pocos países en el mundo que lo tiene. Nos determina que la cantidad de niños, niñas y adolescentes con discapacidad de 0 a 18 años apenas corresponde al 13.33% de la población registrada como personas con discapacidad acreditadas legalmente, ustedes saben, bajo la normativa ecuatoriana para el efecto. Eso significa que algo más de 63,000 personas son niños, niñas y adolescentes con discapacidad. El 87% de la población son adultos con discapacidad. Y eso pues se debe a varios factores. Creo que es importante considerar la alta mortalidad de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que refleja pues también una alta mortalidad de personas con discapacidad en todas las etapas de su vida. Sin embargo, en la infancia es bastante llamativo, ¿sí? Por eso tenemos un registro bastante bajo de niños, niñas y adolescentes. También la dificultad enorme de las familias que tienen nuevos miembros con discapacidad, hijos con discapacidad, recién nacidos con discapacidad, para aceptar el diagnóstico. En muchos casos, pues son personas, son familias que tienen un largo peregrinaje en el ámbito de la salud hasta admitir y aceptar un diagnóstico de discapacidad, y otros, en cambio, que no tienen un diagnóstico temprano por deficiencias propias en el diagnóstico de salud, ¿sí? Que hace un diagnóstico tardío de la discapacidad. En cualquiera de los casos, sí, pues hemos hablado de los conflictos que los jóvenes, niños, niñas y jóvenes con discapacidad enfrentan a lo largo de esta etapa de su vida, la desigualdad, la discriminación, el bullying, las violencias, sobre todo la violencia sexual, ¿sí? Muy llamativa en niños, niñas y adolescentes con discapacidad, antes que otro tipo de violencia, sí, el bullying y la violencia sexual, el consumo de drogas, de alcohol, el embarazo adolescente, producto precisamente de la violencia sexual. Son conflictos que son
evidentes en el ámbito de la discapacidad en la etapa de, en este grupo de edad. Y dentro de las desigualdades, obviamente, nos referimos también dentro de desigualdades a pobreza, a desnutrición, a desigualdades por etnia, por género, ¿sí? Y dentro de género, no solo por el hecho de ser mujeres con discapacidad, sino también a la población LGBTI con discapacidad, ¿no? Estamos en una cruzada, sobre todo en jóvenes, para la autoidentificación por género. Es llamativo, tenemos un escaso número de jóvenes autoidentificados todavía como población LGBTI más. Sin embargo, poco a poco se va logrando esa apertura de la autoidentificación. Si bien es cierto que la pirámide poblacional en los últimos estudios a nivel mundial y del INEC específicamente en el Ecuador muestran una inversión de la pirámide, tenemos un aumento de la base, es decir, población adulta mayor en mayor cantidad y por tanto mayor población con discapacidad adulta mayor, y una disminución ostensible de los nacimientos y de los niños jóvenes en general. Pues también eso repercute en el ámbito de la discapacidad para una menor población de jóvenes, niños y jóvenes. Ahora, ¿qué hacemos dentro de este ámbito que nos convoca en este momento? Los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Yo creo que aquí hay que tener mucha claridad en la diferencia de lo que es educación sexual, salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos, que no es lo mismo. La gente normalmente lo agrupa dentro de un solo saco, ¿sí? de un solo concepto y al hablar de derechos, porque este Consejo Nacional para la Igualdad habla de derechos, ¿sí? La salud sexual y reproductiva le pertenece como rectoría y como ejecución al Ministerio de Salud Pública, que obviamente tiene falencias múltiples, ¿sí? Entre ellos, la falencia es muy llamativa del acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva para jóvenes y niños y jóvenes con discapacidad. Los accesos son insuficientes. También resulta insuficiente la educación sexual y educación reproductiva a cargo del ente rector de la educación, del Ministerio de Educación, ¿sí? Obviamente lo que nosotros hacemos más bien es posicionar en la población, tanto a nivel público como a nivel privado, los derechos, ¿sí? El derecho que tiene la persona con discapacidad a vivir una sexualidad plena, ¿sí? En igualdad de condiciones que las demás personas, ¿sí? Y a exigir ese derecho, a denunciar si ese derecho es vulnerado, ¿sí? Por cualquier motivo, por falta de acceso o por violencia. Y dentro de eso se inscribe precisamente esta guía que, como Marcia Elena bien decía, es una guía adicional a la que ya tenemos, una guía un poco más extensa dirigida a la población general, que son derechos sexuales, derechos reproductivos y vida libre de violencia para personas con discapacidad. Esta guía trabajada en conjunto con el Consejo de Igualdad Intergeneracional, que hicimos un trabajo conjunto muy enriquecedor para ambas instituciones, una colaboración importante que tuvimos los dos consejos, está dirigida hacia jóvenes. Pero es una guía, es decir, una pauta, ¿sí? Para que los jóvenes con discapacidad puedan trabajar a partir de eso en sus propios espacios, en sus propios grupos, en sus grupos de amigos, de pares, ¿sí? Hablar sobre este tema. Desde lo público es nuestro deber
promover estos espacios, pero también es responsabilidad de la sociedad civil el poder avanzar en la exigibilidad de ese derecho. Es importante reconocer que los jóvenes con discapacidad tienen mucha dificultad para integrarse, incorporarse a los movimientos asociativos o federativos formados ya por gente adulta con discapacidad que además tiene otro concepto de vida, otra experiencia de vida, otro interés muchas veces político, económico, etcétera, dentro de lo que es la discapacidad. Pero los grupos de jóvenes, ¿sí? Como quieran llamarse, porque no los podemos llamar asociaciones, federaciones, pueden ser 1000 formas que los jóvenes puedan asociarse, pero es importante que se agrupen para conversar sobre sus derechos, para conversar sobre sus experiencias, para que esta guía, esta pauta, les sirva al menos de insumo para que puedan dialogar y tomar decisiones sobre su vida. La sexualidad es parte de su vida y eso deben entenderlo. Nadie puede decidir por ellos, no deben permitirlo, pero si lo permiten, ¿sí? Si lo siguen permitiendo, que se tomen decisiones sin que sean libres e informadas, esterilización forzada, planificación, etcétera, sobre su vida, es una cuestión que los jóvenes deben tomar las riendas de ese aspecto, ¿sí? Y empoderarse de eso para poder producir cambios sociales, cambios en los adultos que todavía los consideran como niños, bien ha dicho Irene, esa infantilización permanente hasta que ya son abuelitos, ya tienen edad, adultos mayores, siguen siendo los eternos niños, ¿sí? Pero es eso ya va desde la sociedad, desde la persona con discapacidad, la exigibilidad de su derecho, ¿sí? En casos de que no se produzca eso, de que se vulneren los derechos, se producen casos de violencia, pues existimos instituciones que velamos por esa garantía de derecho e intervendremos en esos casos, de hecho, intervenimos en esos casos, los dos consejos, tanto el intergeneracional como el de discapacidades, lo hacemos, ¿sí? Con las medidas administrativas, judiciales, defensoriales, etcétera, que nos corresponde poner en conocimiento de las autoridades. Nosotros no hacemos sindicatura ni procuraduría, ninguno de los consejos nacionales, pero tenemos los mecanismos para lograr que las personas sean escuchadas. Entonces, eso también quiero reiterar al compañero que nos decía la necesidad de formatos accesibles. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, el CONADIS, tiene todas estas guías, tanto la primera de derechos sexuales, reproductivos y vida libre de violencia, como esta guía de derechos sexuales y reproductivos para jóvenes en formato accesible, ¿sí? Eso significa que tiene subtitulado, tiene audio y tiene lengua de señas. Estamos en el proceso de elaboración de formatos de fácil lectura para niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, ¿sí? Es complejo. Recibimos la capacitación el año pasado, una capacitación internacional de la elaboración de formatos de fácil lectura, pero pues estamos en este proceso, ¿sí? Que sería nuestro ciclo final para tener totalmente el formato accesible que requieren las personas con discapacidad, considerando las diversidades de tipos y grados de discapacidad dentro de nuestro ámbito. Así que, sin más que decir, sino agradecer al Consejo Intergeneracional por este espacio tan interesante y ojalá pues sigamos trabajando, podamos seguir trabajando en beneficio de nuestra población conjunta. Los consejos siempre tenemos una interseccionalidad. Nuestros jóvenes, nuestros niños, son personas con discapacidad, son personas de pueblos y nacionalidades, son personas de género, y siempre nuestro trabajo conjunto en hechos como este, pues da cuenta de nuestra relación que tenemos como Consejos Nacionales para la Igualdad.
Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la secretaria técnica del CONADIS, Pilar Merizalde, y a continuación damos paso a la intervención de Francisco Ceballos Tejada, secretario técnico, no sin antes escuchar una semblanza a cargo de Grace. Muchas gracias, Grace. Muchas gracias, querida Katy. Recordar, Francisco Ceballos Tejada cuenta con una amplia trayectoria en temáticas del desarrollo social, ha trabajado para distintos organismos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil y en los últimos años desde la función pública. Es el actual secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional desde el 2019. En su perfil académico cuenta con un diplomado superior en Estudios y Políticas de Juventud en América Latina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Argentina. Ha sido consultor e investigador en temas de desarrollo, educación, niñez, adolescencia, juventud, comunicación, entre otros, editor de revistas indexadas de educación, cuenta con varias publicaciones en sus diferentes campos de trabajo y está comprometido con los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores, desde como él mismo lo dice siempre, cuando era joven. Así que, bienvenido, Francisco. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias a las personas que nos escuchan en esta transmisión y a las personas que se dan cita y a las instituciones. Yo primero quisiera tomarme unos pequeños segundos para primero agradecer el apoyo, la colaboración, esta complicidad de varias instituciones que hemos tenido, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y a través de su proyecto decidimos también el apoyo que este proyecto tiene de la cooperación española. Quisiera agradecer el que, como decía hace un momento Pilar, el Consejo de Igualdad de Género, el Consejo Intergeneracional y el Consejo para la Igualdad de las Discapacidades. Estamos y hemos trabajado en conjunto para poder tener en este momento una guía de derechos sexuales y reproductivos para jóvenes y adolescentes con discapacidad que ya se está repartiendo en los diferentes lugares del país, que está destinado para los tomadores de decisión, para que puedan precisamente tomar estas decisiones sobre la implementación y cómo se implementa y cómo se garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Precisamente tomando en cuenta lo que Irene y Sebastián nos decían hace un momento. Si le damos a la siguiente lámina, por favor. Precisamente tomando en cuenta que todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos sexuales y reproductivos que las personas sin discapacidad. Es decir, esta idea que ya lo dijo Irene y que lo recalcó también Sebastián, esta suerte de creer que son seres asexuados, pues no lo son. Ellos tienen y deben tener una vida sexual y reproductiva plena. Ya Irene nos hacía, además desde su rol y desde el género que nos hacía incluso algunas lecturas, tienen plenos derechos sexuales y reproductivos. Yo de alguna manera ¿qué estoy haciendo con mi intervención? Señalando los temas que toma en cuenta esta guía y que ustedes lo podrán encontrar en la misma. Los jóvenes y adolescentes con discapacidad tienen necesidades afectivas, necesidades sexuales, que la sociedad en su conjunto, que el resto de personas muchas de las veces desconocemos o invisibilizamos. Y por lo tanto, esta guía aporta precisamente en esta reflexión de estas necesidades afectivas y sexuales de este grupo poblacional. Sin duda alguna, los prejuicios crean una percepción equivocada sobre las personas y adolescentes y jóvenes con discapacidad, lo cual genera barreras. Son parte de cuando hace un momento Marcielena del Fondo de Población de las Naciones Unidas hacía su presentación del proyecto Decidimos y precisamente señalaba las barreras de acceso. Una de esas barreras de acceso
que limitan la información, que limitan la comunicación, que limitan el ejercicio de los derechos de estas personas, es precisamente también los prejuicios y las percepciones equivocadas alrededor de estas personas. ¿Cuáles son algunos de los contenidos que tiene esta guía de abogacía? En la siguiente lámina. Primero, una información sobre las discapacidades. En esta guía ustedes van a encontrar temas precisamente de la discapacidad, información sobre adolescentes y jóvenes con discapacidad, algunos datos estadísticos ya se lo han presentado en esta oportunidad, en este evento. Está también la relación, qué es lo que dicen los instrumentos normativos nacionales e internacionales. Tenemos también, ¿qué es esto de los enfoques transversales? Hace un momento Pilar señalaba y decía esta conexión que tenemos entre los diferentes consejos nacionales para la igualdad, esta interseccionalidad, esta intersectorialidad, esta interinstitucionalidad que este grupo poblacional nos demanda a trabajar y que seguimos en este camino y que estamos dispuestos. Otros de los temas que tiene esta guía son estas preguntas frecuentes sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad. Y principalmente aquello que también señalaba Sebastián, que señalaba Irene tan acertadamente, que es el cómo se pueden tomar decisiones personales, particulares, cómo podemos tomar decisiones sobre nuestra sexualidad, recalcando precisamente en las personas con discapacidad. ¿Cómo podemos tener cómo podemos mejorar nuestra visión para identificar los estereotipos, para identificar las barreras en el ejercicio y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, y también cómo desarrollar mecanismos para superar estas barreras que limitan el acceso a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad? Estos son algunos de los contenidos de la guía de abogacía que estamos presentando y que, como yo les decía, es una guía para los operadores del sistema de protección de derechos, que es una guía para los operadores de los servicios, que es una guía para los tomadores de decisión para hacer más asertivo nuestro trabajo. Y la última lámina con la que cierro yo mi intervención es la que quisiera mencionar, digamos, del qué hacer para superar uno de los temas que todas las exposiciones lo han señalado. Sergio nos hacía una primera presentación desde la experiencia regional que tiene el Fondo de Población y él como un profesional al respecto. Y es qué hacer para superar la exclusión y la discriminación que no podemos negar que existe para las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad, más aún en el campo de los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, esta es una guía que apoya también, brinda herramientas para incidir en el cambio de las percepciones y de las actitudes muchas veces negativas que tenemos sobre la sexualidad, no solo como sociedad en general y con las personas en general, sino particularmente con las personas con discapacidad. Cómo promover un enfoque de inclusión, un enfoque de derechos humanos en todas las políticas y programas de desarrollo, en especial que tienen que ver con salud sexual y reproductiva. Y esto tiene que ver con el escenario local y con el escenario nacional. Por lo tanto, eso es una guía que también sirve en la construcción de la política pública local, que sobre todo está en manos de los gobiernos autónomos descentralizados. Es una guía que nos aporta para identificar y cómo eliminar los mitos y prejuicios sobre la discapacidad y para acabar con este lastre particular que tienen estas personas en la discriminación que existe hacia ellas. El acceso a la información, cómo promover acceso a la información, educación integral. Ya Pilar hace un momento señalaba acertadamente, la educación de manera integral sobre la sexualidad es un tema fundamental, es un tema importante para las personas con discapacidad, para todas las personas en general.
y en relación a sus derechos sexuales y reproductivos. Es importante también recalcar la necesidad de la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y para que estos servicios disponibles sean accesibles y sean inclusivos. Como además es necesario generar datos, hemos tenido acceso a información en este momento de algunas estadísticas sobre las personas con discapacidad, pero sin duda alguna necesitamos mucha más información que nos ayude a tener evidencia y con esta evidencia poder tomar decisiones más inteligentes, más acertadas. Fortalecer las capacidades institucionales sin duda es un reto que tiene el país, que tiene la sociedad en su conjunto, para poder ofrecer de mejor manera estos servicios y que, valga la redundancia, sean accesibles, sean inclusivos. Y sin duda alguna, esta es una guía que está encaminada a promover el empoderamiento de las personas con discapacidad, de los adolescentes y jóvenes con discapacidad, sobre sus derechos sexuales y reproductivos, para que aporten, incidan, aboguen en la garantía, en superar las brechas, en fomentar la participación activa de estas personas con discapacidad, especialmente mujeres, adolescentes y jóvenes, en la toma de decisiones sobre su sexualidad. Solo a través de la información, servicios adecuados, integrales, en romper el prejuicio, en superar y tener disponibilidad de servicios, en hacerlos accesibles e inclusivos, podemos generar un clima y hacer la garantía efectiva de los derechos de este grupo poblacional tan importante, a veces descuidado, pero sin duda creemos que esta guía aporta a este cometido de garantizar sus derechos. Yo quisiera nuevamente agradecer a todas las personas que se han dado cita el día de hoy en este espacio de presentación de esta guía, y que hemos tenido un diálogo muy fructífero e interesante. Agradecer a todas las instituciones que han hecho parte y que han sido cómplices de poder contar con esta guía. Muchísimas gracias y cambio. Agradecemos la participación de Francisco y también de todas las personas que nos acompañaron en este evento virtual de presentación de la Guía de Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad. Les recordamos que el mismo está siendo grabado en su totalidad y quedará disponible en el portal Facebook del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Finalmente, también pueden encontrar en nuestra página web www.igualdad.gov.es información y materiales técnicos sobre los temas abordados. Como ya lo mencionó también Francisco, la guía está siendo distribuida a los operadores de los sistemas de protección de derechos de todo el país, entonces también la van a poder tener en formato físico en sus respectivos cantones. Agradecemos finalmente unas últimas menciones a las personas de los consejos cantonales y consejos consultivos que nos están acompañando de Huachapala, de Catamayo, de Loja. También un saludo para Tosagua, Quijos, Los Ríos, Arenillas, Balao, Pedernales. También agradecer muchísimo la participación de las unidades educativas del Mineduc y de una unidad educativa que nos ha estado acompañando y enviando varios comentarios también a las ponencias. Mi Iñuñán se llama la unidad educativa, y que además nos reitera que está trabajando muchísimo en los temas de inclusión y que la guía va a ayudarles también para seguir fortaleciendo los procesos y el acompañamiento de los derechos de salud sexual y reproductiva de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Una mención también para el Ministerio de Educación, los compañeros del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, los Consejos Nacionales para la Igualdad de Género, de Discapacidades Intergeneracional, también al Ministerio de Salud, al Consejo de la Judicatura, a la Defensoría Pública y a otros varios organismos que también nos han acompañado. Muchísimas gracias. Y le doy paso para el cierre a Katy.
Así es, Grace, muchas gracias. También queremos agradecer formalmente a las autoridades que se dieron cita este día para acompañarnos en el lanzamiento de esta guía, a Sergio Meresman, también a Irene Valareso Córdoba, Sebastián Flores, Marcelena Álvarez, María del Pilar Merizalde, Francisco Ceballos Tejada y a todos quienes estuvieron a través de las redes sociales, que fueron más de 180 personas. Gracias a todos, buena tarde y con esto concluimos el evento. Sembramos futuro. Sembramos futuro. Sembramos futuro. Sembramos futuro.